Frente a esa corriente de apoliticismo que anda entre la sociedad, hay que recordar que la política es muy importante, que todos los actos que hacemos son políticos y que desde la política se pueden tomar muchas decisiones. Hay aquí esta noche partidos que demuestran que no todos los partidos son iguales y que no todas las personas que participan en política son iguales. Frente a esta reforma salvaje se está organizando la huelga para el 29M y frente a esa reforma ahora el pueblo tiene que tomar la palabra, porque vamos a rebelarnos, porque entre democracia y mercado, entre resignarnos o movilizarnos, elegimos movilizarnos y porque queremos todo para la clase obrera. Sin más, les presento a Vicente Quintana de Unidad Popular, Carmelo Suárez del Partido Comunista del Pueblo Canario, Javier Doreste de Canarias por la Izquierda y Germán Santana de Izquierda Unida. Existiendo en unos momentos verdaderamente históricos. Por primera vez en muchos años, prácticamente todas las centrales sindicales de Canarias se han puesto de acuerdo. Y eso es importante. Vamos a ver si a partir del día 29 a algunas de las centrales no se les ocurre seguir escribiendo al señor Rajoy para que los reciba en la Moncloa. La agudización internacional de la crisis capitalista, el agotamiento de los recursos energéticos, la depredación sistemática y continuada de los recursos naturales, la aplicación de las recetas neoliberales de la Unión Europea, del Fondo Monetario Internacional, la liberalización de las relaciones laborales, la privatización de todos los servicios, el abaratamiento del despido, la agresión sistemática a los pueblos que se resisten a los dictados del imperialismo y a la extensión de la miseria a escala mundial, configuran hoy el escenario de este periodo histórico. Y la respuesta a esta crisis del sistema capitalista solo puede ser política. Y significa hoy la necesidad de articular un discurso y una conciencia anticapitalista. Sin respuesta política no hay posibilidad de que esta crisis no la paguen los trabajadores. En los años de crecimiento, la patronal y la burocracia sindical acordaron crecientes recortes de derechos a los trabajadores. Esa política se aguantaba a cambio de un endeudamiento general que permitía mantener de forma artificial el nivel de vida y de que no faltaba trabajo, eso sí, precario, degradante y mal pagado. El nuevo recorte, los nuevos recortes, la nueva reforma laboral, ¿qué tendrá a cambio? Sencillamente la esclavitud. Eso es lo que va a tener a cambio. En la década de los 90 nos vendieron el boom de Internet, que catalogaron como la nueva economía, con un crecimiento ilimitado. En el año 2000, o sea, escasos años después, eso voló por los aires. Y salvaron en ese momento, el capitalismo salvó en ese momento esa crisis con una nueva economía, ¿no? Mediante la burbuja inmobiliaria. Una burbuja especulativa, aún mayor, y que ha sido el detonante de la actual crisis. Ahora, con esta nueva reforma laboral, ¿de qué nueva economía nos van a hablar ahora? Y de una economía que absorba a millones de trabajadores desempleados y que esta crisis los está dejando en la cuneta. La nueva reforma laboral, los nuevos recortes de derechos sociales y políticos son a cambio de nada, absolutamente de nada, solo de más miseria.
más precariedad laboral, más pobreza, más empobrecimiento. Y esto a la espera de un incierto y lejano futuro de recuperación económica y que podamos encontrar trabajo, eso sí, en las condiciones del siglo XIX. Y es que de una crisis de este calado, la burguesía solo puede salir tras una destrucción masiva de capitales y fuerzas productivas, intentando un nuevo ciclo de reconstrucción. Salir de la crisis del 29 fue posible sobre 60 millones de seres humanos que murieron en la Segunda Guerra Mundial y la destrucción del viejo continente europeo. Solo sobre esa base el capitalismo remontó el vuelo de su crisis económica. Por eso sabe que hoy remontar la actual crisis solo es posible mediante una guerra social contra la clase trabajadora y los sectores populares. Y es un hecho cierto, compañeros, que la respuesta de la clase obrera está lejísimo, muy lejos de estar a la altura de la dimensión de los ataques que estamos sufriendo, ya que se encuentra aturdida, confundida y dispersa, pero que aún no ha dicho su última palabra. Contra la esquemática concepción de que a más brutalidad patronal, mayor reacción obrera, los trabajadores reflejan todo el periodo del que venimos, años de desmovilización y de división obrera. La crisis económica ha cogido a los trabajadores desprevenidos, endeudada, fuera de forma, en definitiva, atrapada en una crisis de organización y liderazgo y sin una referencia de clase alternativa. Ese estado de shock, el papel canalla de la burocracia sindical, las migajas del gobierno para evitar tensiones sociales, es lo que explica la falta de reacción de los trabajadores. El desempleo, el empobrecimiento y la pobreza es hoy el peor azote para millones de familias obreras y al mismo tiempo la mayor demostración de la irracionalidad del sistema capitalista. La lucha contra el desempleo exige un camino radicalmente opuesto al del gobierno y la patronal. Tenemos que ser conscientes de que es necesario acabar con el espejismo de que los trabajadores, las trabajadoras, no se movilizarán hasta que estén en una situación socialmente desesperada. Es una actitud desmovilizadora, en espera de que lleguen tiempos mejores, que no llegarán sin una conciencia de clase social y política de movilización y de lucha. Es necesario, ante todo, una labor política, sindical, ideológica, apegada a la realidad que afecta a los trabajadores, capaz de hacer un discurso que una lo concreto con el horizonte de la transformación social. Ideológicamente supone la necesidad de hacer hincapié en la esencia del capitalismo, de la lucha de clases, de quiénes son los auténticos causantes de la crisis, en negarse al fatalismo, de que no existen alternativas, no las hay dentro del sistema capitalista, pero en otro más justo sí existe otro, más justo, más igualitario, solidario y transformador, el socialismo. Compañeros, compañeras, el 29 de marzo se inicia la ofensiva que abrirá el camino de la transformación política de nuestro país. Adelante, compañeros. Sí. Vale. Bueno, compañeros, compañeras, buenas noches, un saludo combatiente en una jornada en que las organizaciones de la clase obrera hemos llamado a todos los trabajadores y trabajadoras a utilizar su herramienta más poderosa para defender sus derechos, la huelga general. La huelga general, que es la herramienta que demuestra que si la clase obrera lo decide, el país no funciona. Y no funciona porque los que hacemos y las que hacemos funcionar a este país somos los trabajadores y las trabajadoras que producimos la riqueza, que luego se apropian 4 parásitos en la acumulación capitalista que lleva al pueblo a la miseria, a la explotación y a la situación de paro creciente en la que estamos viviendo en este país.
Esta crisis que tenemos, compañeros y compañeras, no es una crisis de mal funcionamiento del sistema. Esta crisis, compañeros y compañeras, no es una crisis producto de banqueros avariciosos que hayan reventado el funcionamiento del sistema. Eso es una versión tremendamente interesada de los mismos portavoces de la oligarquía de este país. Esta crisis, compañeros y compañeras, es la crisis consecuencia del buen funcionamiento del sistema, de quienes decían que el mercado lo regula todo, y si algo hubo en estas décadas pasadas fue mercado y más mercado, y la consecuencia del mercado es la crisis capitalista estructural y casi 6 millones de personas en paro en este país. Es su sistema el que no funciona, compañeros y compañeras. Que no nos vengan con cuentos de que esta crisis es una crisis inventada, que no nos vengan con cuentos de que son capaces de ponerle una cuota al capital financiero y entonces el capitalismo se va a volver controlado y va a poder funcionar. Que no nos vengan a contar, compañeros, que van a hacer una ley de transparencia que dicen que han sacado hoy en el Consejo de Ministros y que entonces ya la corrupción se controla y el sistema así funciona, porque lo que están haciendo hoy con esa ley de transparencia no es otra cosa que volver a trabajar para legalizar y garantizar al capital financiero que van a cobrar las deudas que las instituciones públicas tienen con los prestamistas internacionales. No es un problema de democracia, no es un problema de transparencia, no es una cuestión de garantizarle al pueblo trabajador que en las instituciones no se despilfarra el dinero. Es un objetivo esencial para lo cual trabaja este gobierno, que es garantizarle al sistema financiero que la primera prioridad de este país y de todo su sistema político, legal e institucional es garantizar que los banqueros cobren las deudas, compañeros y compañeras. Esas son las sanguijuelas que gobiernan a este país, y para eso utilizan el poder político y para eso legislan con ese discurso mentiroso que nos colocan permanentemente. Pero tenemos la suerte de que se da un proceso de toma de conciencia, se da un proceso de acumulación de fuerza, y hoy estamos en condiciones de convocar una huelga general en todo el país que va a demostrarle a este gobierno, que va a demostrarle a la oligarquía de este país, a los financieros, que nosotros somos capaces de controlar la producción en este país, y que cuando la clase obrera manda, aquí no se produce, y si no se produce el capital no puede acumular. Ese es el reto que tenemos planteado, compañeros y compañeras. Y ahí tenemos la situación de que se dice por parte de alguna gente que si tengo miedo porque me despiden, que si voy a la huelga me descuentan un jornal, que pierdo el jornal de ese día, con toda la parte proporcional de vacaciones y lo que tenga. Y alguna gente pretende justificarse de que no voy a poder ir a la huelga porque es que tengo una situación económica muy complicada. Si la clase obrera hiciera eso, sí que iba a tener una situación económica bien complicada. Hay que perder un jornal en la huelga del 29 de marzo, por mal que se esté, compañeros y compañeras. Porque lo que nos están quitando no es una jornada de trabajo. Lo que nos están quitando no es algo pequeño que luego podemos compensar de alguna manera. Lo que nos están quitando es absolutamente todo, es llevando a la clase obrera al siglo XIX, ir a trabajar, a contratar a los trabajadores a la plaza, disponer de los trabajadores y de las trabajadoras a su antojo y capricho de la patronal, que te puedan cambiar el horario de trabajo, que te puedan reducir la jornada laboral, que te puedan reducir el salario, que te puedan cambiar la categoría, que la empresa se descuelgue del convenio colectivo y el convenio de empresa esté por encima del convenio colectivo, y que si te has puesto enfermo 8 o 9 días, en 2 meses te pueden despedir por asentismo laboral con un despido justificado, pagándote 20 días por año con un máximo de 20 meses. Eso es lo que nos estamos jugando. No nos estamos jugando un jornal de un día de trabajo. Por eso hay que decir a los compañeros y compañeras que menos miedo, compañeros, que hay que luchar y que hay que combatir para ganar aquello a lo que tenemos derecho, que la fuerza de la clase obrera se demuestra y se respeta entonces a la clase obrera, y que si la clase obrera no lucha, la patronal y el gobierno dirán que la clase obrera sigue aguantando, le seguimos atornillando las tuercas y seguimos todavía ajustándole más la situación.
que es además lo que van a hacer el día 30, cuando presenten las cuentas para los presupuestos del año 2012, que las han tenido ahí guardadas para después de las elecciones andaluzas y asturianas y también para después de la huelga general, y donde van a haber otro ataque más fuerte todavía contra los derechos de los trabajadores, con nuevas reducciones de salarios a la función pública, con el despido de personal laboral de la función pública, con nuevas medidas todavía más en contra de los trabajadores y a lo mejor ya empezando con el copago sanitario y con el copago de otros servicios públicos. Y no es que lo hagan esta gente porque son más malos que los otros. No es una cuestión de que estos sean más malos que los otros. Antes teníamos el gobierno de los capataces, ahora tenemos el gobierno de los gerentes, pero capataces y gerentes trabajan al servicio de la oligarquía y unos y otros trabajan contra la clase obrera para tratar de exprimir el limón hasta la última gota en un capitalismo que ya no es capaz de hacer la acumulación capitalista. La cuestión que se plantea, compañeros y compañeras, es una cuestión determinante para la clase obrera. La clase obrera griega, ustedes saben, es el símbolo hoy de la vanguardia de la lucha contra la crisis capitalista y contra el mismo capitalismo, que lleva más de 20 huelgas generales en los últimos años. La clase obrera griega, dirigida por su sindicato de clase, el Frente Militante de todos los Trabajadores y el Partido Comunista de Grecia, está dando una lucha heroica frente a las estrategias de la Unión Europea y de la misma oligarquía griega. Y todavía con esa lucha persistente todavía no consiguen doblegar y hacer retroceder las acciones del capitalismo griego y del imperialismo de la Unión Europea. Es una batalla dura y larga, pero en Grecia se sabe que es una batalla dura y larga. Ahí se han perdido más de 20 jornales de trabajo por más de 20 huelgas generales que se hacen sabiendo que es necesario preparar un proceso largo, continuado y constante de acumulación de fuerza, que es el que puede crear un proceso de avance hacia la creación del poder popular, del poder de los trabajadores y las trabajadoras, que es la única salida que tiene este sistema capitalista. Nosotros no queremos gestionar el sistema capitalista. Nosotros no queremos apuntalar un sistema decrépito que se cae abajo. Nosotros queremos avanzar hacia la construcción del socialismo, que es la única salida humana que tiene la crisis estructural del sistema capitalista. Luchamos para eso junto con la clase obrera griega. Ustedes saben que estos días se ha hecho un comunicado conjunto del Partido Comunista de Grecia, el Partido Comunista de los Pueblos de España, analizando esta crisis estructural del capitalismo, compartiendo nuestros análisis, compartiendo nuestra valoración de la Unión Europea y del euro, que son proyectos imperialistas de los cuales nos queremos salir para construir proyectos nacionales de avance hacia el socialismo, acabar con el gasto militar y las acciones criminales de la OTAN. Compartimos esos proyectos y compartimos una estrategia internacional de internacionalismo de la clase obrera para hacer un proceso de acumulación de fuerza que cree la masa crítica necesaria para cambiar esta situación. Aquí no hay que crearle ilusiones a nadie, compañeros y compañeras, de que la lucha del 29 echa abajo la contrarreforma laboral, de que la lucha puede modificar algunas cosas. Nos vamos a pegar un buen tiempo en el que, manteniendo la lucha, el combate, la movilización sostenida y arriesgando muchas cosas, no vamos a conseguir victorias concretas que hagan retroceder a la oligarquía. Por una cuestión muy sencilla, muy elemental, compañeros y compañeras, es que la oligarquía está al borde del precipicio y si da un paso atrás ante el avance de la clase obrera, sencillamente se cae el precipicio abajo. Por eso ellos están ahí agarrados, están ahí atrincherados, porque saben que no pueden remontar la crisis capitalista y lo que les queda como horizonte, compañeros y compañeras, es montar la guerra imperialista, esa guerra que permanentemente va montando en un país tras otro, asaltando aquel país que no se ajusta a la disciplina de las potencias imperialistas, como hicieron con Libia, como ahora están tratando de hacer con Siria y como amenazan con hacer con Irán. Una guerra imperialista salvaje que además adquiere la formalidad de guerra nuclear, que coloca a la humanidad entera al borde de su destrucción si ese escenario de confrontación nuclear que Fidel Castro lleva ya más de 2 años avisándonos que es un riesgo cierto y real,
nosotros tenemos que levantar un proyecto alternativo, un proyecto que coloque un futuro para la clase obrera internacional y para la humanidad, y eso solo lo podemos hacer nosotros y nosotras. Y esa es la convicción que nuestro pueblo tiene que alcanzar. Solo los trabajadores y las trabajadoras, el conjunto de los sectores populares, los pequeños productores expropiados en esta crisis capitalista también, somos quienes tenemos en nuestras manos el futuro. Todo el interés de la oligarquía está en tratar de mantener a la clase obrera y al pueblo sin que adquiera esa conciencia, sin que se convenza a la clase obrera de que tiene todo el poder, de que lo puede cambiar todo, que tiene la capacidad para cambiarlo todo. Se publicaba hace un par de días, por parte del Colegio de Graduados Sociales, creo que era, un dato clarificador que decía que en Canarias 4.000 personas son dueñas del 80% de las riquezas de nuestras islas. Por tanto, el 20% de la riqueza de nuestras islas queda para el resto de 2 millones de canarios y canarias que vivimos en estas islas. Ese es el sistema social en el que vivimos, donde la desigualdad es su característica esencial. Y donde además esa oligarquía canaria, avariciosa, que siempre tiene que ir a más para tratar de acumular ganancia, aunque destruya nuestras islas enteras, se abalanza ahora a perforar el fondo de nuestros mares, arriesgando nuestro proyecto económico y nuestro proyecto de futuro ambiental, y se lanzan ahora a esa operación suicida dirigida por uno de los caciques más caracterizados de la sociedad canaria, que es el ministro Soria, a hacer las perforaciones en las aguas saharaui y canarias, compañeros y compañeras, que hay que preguntar a los saharauis si ellos también están de acuerdo o no de acuerdo, y no a Marruecos, que es una potencia invasora de nuestro hermano pueblo saharaui. En esas condiciones son en las que luchamos, y lo importante es que el día 29 en la huelga general seamos capaces de parar toda la producción, que le marquemos el campo de juego a la oligarquía, a los capitalistas, que le digamos que la clase obrera ya se levantó, se puso en pie, comienza a luchar y no va a aceptar pasivamente que esta oligarquía siga oprimiendo y explotando a nuestro pueblo. Que mantenga a la juventud en el 50% de paro, y que además en los próximos años tampoco va a trabajar, y es una generación que se perdió entera, porque en los años que le tocaba empezar a trabajar para organizar su vida, el sistema capitalista no les puede dar ningún trabajo. La crisis es de este rango, compañeros y compañeras. Yo creo que adquiere un valor histórico que hoy en Canarias las organizaciones de la clase obrera, políticas y sindicales y sociales, hayamos hecho un ejercicio de responsabilidad y crear la asamblea permanente que está organizando y convocando esta huelga general. Hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad de todas las organizaciones que la componen, y la primera al Partido Comunista del Pueblo Canario, a continuar con este proceso de unidad, de acción política, para seguir organizando y dirigiendo el proceso de lucha de la clase obrera por su emancipación y contra la dominación capitalista, colocando siempre en el horizonte que lo que no queremos es gestionar el sistema capitalista decrépito y en quiebra, sino queremos avanzar hacia la construcción de un proyecto de sociedad socialista, de personas libres e iguales, en una sociedad de reparto y de justicia social, que es la única que puede dar salida a esta situación, compañeros y compañeras. Y porque creemos en ese futuro, porque tenemos confianza en la capacidad de la clase obrera para dirigir este país, para ejercer el poder. Porque si es la clase obrera la que la hace funcionar todos los días, la que abre los hospitales y los hace funcionar, la que abre las universidades y la hace funcionar, la que hace las carreteras o planta los tomateros en estas tierras, si la clase obrera es la que hace todo, ¿por qué la clase obrera no puede gobernar y tienen que gobernar unos parásitos que roban y explotan a la clase obrera, compañeros y compañeras? Nosotros conseguiremos el poder para los trabajadores y las trabajadoras, porque tenemos confianza en ese futuro, porque va a ser una gran huelga general el 29 de marzo, compañeros y compañeras. ¡Viva
¡Viva la unidad de la clase obrera canaria! ¡Viva la unidad de la clase obrera internacional! ¡Viva la huelga general! ¡Viva Canarias libre y socialista! Las intervenciones, porque lo más importante de todo este proceso que se ha empezado es que por primera vez en Canarias hemos conseguido construir entre todos la Asamblea Popular en defensa de los derechos de los trabajadores, en la que están participando sindicatos, organizaciones, ONG, asociaciones vecinales, movimientos ciudadanos y partidos. Eso es un hecho sumamente importante. Por primera vez se ha impuesto la unidad. No podemos renunciar a ella ni el 29 ni después del 29. Habrá que seguir construyendo esa unidad hacia lo que algunos llamamos el Frente Amplio de las Izquierdas en Canarias. Más tarde que temprano llegará. Lo importante es que cuando algunos nos dicen que una huelga general no tiene sentido o que no se consigue nada con ella, es recordarles que en otros momentos el gobierno socialista de Felipe González planteó una reforma laboral y una huelga general se la echó para atrás. Y lo mismo se le hizo al señor Aznar. Si en aquellos momentos se consiguió, ahora también podemos conseguirlo. También sabemos que no todo termina el día 29. Al revés, empieza el 29. Y el 29 habrá que seguir con el proceso de movilización. Y habrá que hacerlo con el proceso de lucha también. Y habrá que hacerlo sin miedo. Porque este es el gran problema con el que nos enfrentamos ahora. Todos los medios de comunicación del capital están asustando y metiendo miedo a la gente. La Razón, un periódico democrático, abría su portada el día de la convocatoria de la huelga general con el titular de una huelga contra España. Y tenían razón, porque estaban diciéndonos que los trabajadores no tenemos patria, que da lo mismo que estemos en Grecia, en España, en Canarias, que los que tienen patria son ellos y que no las la quieren dar, que esta es una huelga no solo contra la reforma laboral, no solo contra la reforma laboral, es una huelga, y hay que decirlo en sentido positivo, es una huelga por el empleo digno, por otra forma de gobernar, por otra forma de enfocar los problemas. Es una huelga por el futuro de nuestros hijos. Piensen que nuestros hijos son la generación mejor preparada que ha habido en Canarias en muchísimo tiempo y van a vivir peor que sus abuelos. Por eso cuando convocamos a esta huelga, no solo decimos que es una huelga en contra de la reforma laboral, decimos que es una huelga por el empleo digno, decimos que es una huelga por la vida digna. Y lo decimos convencidos de que esta pelea la podemos ganar. No vamos a retroceder. Los que hemos construido la Asamblea Popular, los que hemos convocado esta huelga de manera unitaria, con una experiencia que no se ha dado en otros sitios de España. No en todos los lugares de España ha existido esta confluencia de sindicatos, de asociaciones de vecinos, de consumidores, de trabajadores sociales, de asociaciones de mujeres, de partidos de izquierda a favor de la huelga general. Aquí sí se ha conseguido. Nosotros no vamos a retroceder, porque también les queremos recordar a los que nos gobiernan para el capital, que en otra isla, hace tiempo, unos pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo en su desgracia se acabara de morir y seguir de modo cruel, sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma. Se les acabó la diversión. Aquí se les va a acabar la diversión. Por eso convocamos a la huelga por los derechos de los trabajadores,
A la huelga por una vida digna. Todos a la huelga, compañeros. Buenas noches, compañeros, compañeras. Si ser el tercero tiene un problema para no repetirse, ser el cuarto ya es un poco más complicado. Yo quiero iniciar este discurso diciendo que nosotros no somos esclavos. Nosotros no somos siervos, aunque hayan personas que quieran que lo seamos. No somos esclavos, no somos siervos y no lo vamos a hacer. Efectivamente, la jornada de huelga del 29 no es solo por la reforma laboral, es por la política, las políticas neoliberales que están llevándose a cabo por parte no solo del Partido Popular, sino desde antes por parte del Partido Socialista y también aquí en Canarias por parte de Coalición Canaria. Nosotros nos oponemos a esas políticas, no nos vamos a dejar esclavizar, no podemos estar a favor de esas políticas. Y esas políticas implican recortes, esas políticas implican privatizaciones, esas políticas implican un mercado de bocados sin control, esas políticas implican el desarrollo del capitalismo y la aplicación del capitalismo en Canarias y en Occidente y en el mundo. Contra esa política nos oponemos. Frente a esas políticas neoliberales que además han fracasado en otros lugares del mundo y que quieren ahora que nosotros asumamos. No lo vamos a hacer, no nos da la gana, no somos capaces de asumir esas políticas porque nos llevan al fracaso y nos llevan al precipicio. Frente a esas políticas nosotros proponemos alternativas, nosotros proponemos una política alternativa. Izquierda Unida propone una política alternativa. Esa política alternativa tiene que pasar por un nuevo modelo económico, que se oponga a la banca, privada, que dejemos todo el mercado en manos de la banca privada, a las multinacionales. No puede ser. Nosotros que somos más, el pueblo que somos más, tenemos capacidad de decisión. Somos más y somos más valientes. Ellos son menos y son más cobardes. Nosotros tenemos que volcarnos y oponernos a esas políticas. La alternativa de esas políticas neoliberales pasa también por estimular una economía real. Pasa también por gravar a las fortunas más grandes, a las fortunas más elevadas, a las fortunas de la clase alta. Pasa por controlar el fraude fiscal. Pasa por acabar con la especulación. Pasa por la lucha contra la especulación y contra la corrupción. Pasa por la lucha contra los paraísos fiscales. Pasa por la creación de una banca pública que dé crédito, que ofrezca soluciones. Pasa también por la lucha en contra de los recortes. Nosotros no nos oponemos a una racionalización del gasto, pero sí nos oponemos a los recortes. Nos oponemos a los recortes en materia de sanidad, en materia de educación, en materia de asuntos sociales. Nos oponemos a los recortes en materias esenciales, no al copago, no al repago, porque ya lo hemos pagado, no al repago. Nosotros también apostamos por una política que tienda hacia unas energías alternativas no contaminantes, no a las centrales nucleares, no hacia la perforación en aguas canarias o en donde sea de nuestro estado para proponer unas políticas de energía contaminantes. No a eso. Nosotros creemos que es esencial también como alternativa proponer una lucha a favor del empleo. Es el grave problema de este estado. Nosotros no podemos estar con 3, con 4, con 5 millones de parados. No, tenemos que oponernos a eso y frente a eso hay que crear políticas alternativas. Nuestro empleo pasa por crear empleos verdes, por crear empleos sociales, por apoyar a la pequeña y a la mediana empresa, por hacer fluir también el crédito. Nosotros nos oponemos frente a la reforma a la supresión, o mejor dicho, no nos oponemos, estamos a favor de la supresión de las ETT y también de las agencias de colocación con ánimo de lucro.
Nosotros proponemos la subida del salario mínimo, como mínimo hasta los 1.100 euros. También proponemos la reducción de la edad de jubilación hasta los 65 y progresivamente hasta los 60 años. También creemos que la jornada laboral se ha de reducir. No se pueden imponer las políticas capitalistas, se tienen que poner las políticas que vayan a favor de los trabajadores y de las trabajadoras. Se tienen que imponer las políticas que vayan a favor de la clase baja, a favor de la mayoría de la población, a favor de la mayoría del pueblo. No pueden gobernar unos pocos. Nosotros también creemos que debemos eliminar los encadenamientos de contratos y los contratos de formación. Este es el camino para construir una nueva sociedad. Este es el camino para construir una nueva sociedad. Nosotros pensamos que entre mejor estemos, entre la situación económica esté mejor, mejor será también para las clases bajas. Nosotros no pensamos que entre peor vaya la situación, mejor será para las clases bajas. Nosotros creemos que este es el camino para recorrer, que hay que recorrer para una nueva sociedad. Y sobre ese camino vamos a trabajar. Efectivamente, esta lucha no se puede parar el día 29. Efectivamente, este camino es largo, pero tenemos que ir construyéndolo paso a paso. Las condiciones materiales para la lucha están en la calle, están realizadas. Nosotros tenemos que ganarnos las condiciones de mentalidad. Nosotros tenemos que trabajar en formación, tenemos que trabajar en convencimiento, tenemos que llenar esta plaza de San Telmo para que las clases trabajadoras, para que la clase baja esté aquí. Ese es el camino que nos queda por recorrer después del 29. No se puede paralizar el día 29. Y vamos a ir además en unidad de acción. Vamos a ir con una unidad que implica a las organizaciones políticas, a los movimientos políticos y a los sindicatos. A todos los sindicatos. Sí, a todos los sindicatos que estén a favor de esta lucha. Esos sindicatos que son necesarios, que todos son necesarios, porque están a favor de esta lucha. Nosotros pensamos además, compañeros, compañeras, que esta lucha no puede formularse en clave canaria, no puede formularse en clave estatal, es una lucha internacional, es una lucha de los trabajadores y de las trabajadoras contra el capitalismo. Si pensamos en clave minúscula localista, estamos perdidos. Tenemos que recuperar la lucha internacional y hacer unidad de acción en esa lucha internacional también. Por último, decirles que esta lucha no es nueva, no es del siglo XXI, no es del siglo XX, ni siquiera es del siglo XIX. Esta lucha se empezó hace milenios, Es una lucha sencilla, es la lucha por la libertad, es la lucha por la igualdad. Y nosotros vamos a ser los abanderados de esa lucha. Nosotros vamos a ir a la huelga general, todos a la huelga general, el día 29 a la huelga general, y después del 29 seguiremos en lucha, compañeros y compañeras, unidad y lucha. Que la alegría rompa sus palabras, que la pasión confiese, aquí no hay sangre. Te digo que no vale que el gris siempre se salga con la suya, que el negro se desmande y diga cruz y rey al júbilo del aire. Vuelvo a la carga y digo, aquí no cabe esconder la cabeza bajo el ala, decir, no lo sabía, estoy al margen, vivo en mi torre solo y no sé nada. Te digo y te repito que no vale.